Bien, buenas tardes. Antes de comenzar, agradeceremos a la audiencia poder poner en silencio sus celulares o apagarlos según sea el caso para no interrumpir las ponencias y exposiciones de los profesores presentadores. El Instituto Chileno de Derecho Administrativo, en conjunto con el Honorable Tribunal Constitucional, se complacen en dar la bienvenida a esta selecta audiencia en este segundo día de nuestro seminario sobre control de convencionalidad y tendencias jurisprudenciales en el derecho administrativo. Nos acompañan en el panel en el tema control de convencionalidad y de constitucionalidad los profesores expositores, señor Gonzalo García Pino, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y ministro del Tribunal Constitucional. El señor Francisco Zúñiga Urbina, profesor de Derecho Público de la Universidad de Chile y director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Como profesor comentarista nos acompaña el señor Miguel Ángel Fernández González, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional y director del programa de Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como profesor moderador, presentamos a ustedes al señor José Ignacio Vázquez Márquez, magíster en Derecho, profesor de Derecho Público de la Universidad de Chile, socio del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y ministro del Tribunal Constitucional. Damos la palabra al profesor moderador. Buenas tardes. Me ha correspondido moderar este tercer módulo de este seminario organizado por el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, cuyo tema es control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Presento a los expositores, parece que vamos a hacer un cambio, o no, estamos bien en el mismo orden en que están señalados. Presento a los expositores, primero don Gonzalo García Pino, que es ministro del Tribunal Constitucional, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile, doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de los cursos de Teoría Política y Derecho Constitucional, ha sido subsecretario de Marina y subsecretario de Guerra, y además autor de varias publicaciones sobre asuntos militares, policiales y de Derecho Constitucional. A mi lado izquierdo, don Francisco Zúñiga Urbina, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, ha realizado estudios de posgrado en Derecho Público y Comparado en las Universidades Autónomas de Madrid y Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, docente de la Academia Judicial y del Instituto de Estudios Judiciales. Abogado jefe de la asesoría, o fue abogado jefe de la asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, ha sido abogado integrante del Tribunal Constitucional y además cuenta con numerosas publicaciones en el país y en el extranjero, tanto en materia de derecho constitucional como de ciencia política. Y finalmente, como comentarista, don Miguel Ángel Fernández González, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de los Andes, doctor en Derecho por esta misma universidad, profesor de Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho chileno y Derechos Fundamentales en la Pontificia Universidad Católica, director del Magíster de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y ha publicado diversos textos en materia de Derecho Constitucional. Presentados los expositores y el comentarista, a continuación dejo la palabra al ministro señor Gonzalo García sobre el tema en cuestión y tiene 15 minutos que serán Bueno, lo primero es agradecer al Instituto Chileno de Derecho Administrativo esta invitación. Segundo, me da particular orgullo que estén que se abra a las dimensiones jurídicas
esta sede del Tribunal Constitucional con el tema que ha organizado el Instituto Chileno. Control de convencionalidad y control de constitucionalidad en el marco de 15 minutos. Es poco, pero veremos qué es lo que podemos hacer en la medida que sepa. No avanza. ¿A dónde debo apuntar? ¿A quién tengo que matar? Ahí está. En materia de control de convencionalidad, voy a avanzar. Creo que hay 4 cuestiones que hay que definir en materia de control para saber cuándo y de qué cuestión estamos hablando. Primero, ¿quién aplica el control? Segundo, ¿qué parámetro usa? Tercero, ¿bajo qué procedimiento? Y cuarto, ¿con qué efecto? Esa es la cuestión fundamental. Entonces vamos a la primera pregunta respecto de qué es el control de convencionalidad en el sentido de quién aplica el control. Una modalidad de lo que significa control de convencionalidad es entender de que hay una tesis amplia en donde habría un control de convencionalidad cada vez que un decisor jurisdiccional toma alguna referencia o hace alguna referencia al derecho internacional de los derechos humanos. En nuestro caso del Tribunal Constitucional, más de 120 sentencias tienen a lo menos referencias sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, una tesis más restringida de control de convencionalidad implicaría que la decisión fue adoptada basada de manera sustantiva en una norma convencional. Y claramente estamos hablando que menos de 10 sentencias están bajo esa condición. Eso ya nos lleva al siguiente problema, que es no solo conceptual sobre qué es el control de convencionalidad, sino que derivar el verdadero problema que nos ha instalado la Corte Interamericana, que es la posibilidad cierta de tener un derecho ampliamente desformalizado a partir de interpretaciones vagas y extensas sobre el control de convencionalidad. Y para eso uno puede tener, si mira el órgano, quien hace el control, puede mirar varias cosas. Primero, uno puede tener un control de convencionalidad directo aplicado por un órgano jurisdiccional superior, pero que no tenga un poder de unificación, ese poder jurisdiccional superior. Y por ende nos encontraríamos auténticamente frente a un poder difuso, pero con efectos sistemáticos. Una segunda mirada es que puede haber un control de convencionalidad directo aplicado por un tribunal de inferior jerarquía y en este caso lo que tendríamos sería simplemente poder difuso bajo algún control eventual de esas decisiones. Después podemos tener controles incidentales de convencionalidad en relación a un control de constitucionalidad. Y en ese caso depende de quién realiza el control. Y este control podrían hacerlo las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Y finalmente hay una posibilidad de un control de convencionalidad directo aplicado por el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos una configuración de órganos que no deja de ser relevante en ese aspecto. Segunda cuestión, ¿cuál es el parámetro de control? ¿Qué hacer con el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución? Yo creo que aquí hay 3 tesis que quiero graficar. La primera tesis, yo la llamo tesis del puente cortado, tesis restringida. No hay vínculo entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional interno. Y no hay vínculo y uno puede encontrar bastante trazabilidad de ciertas decisiones sostenidas en esta tesis en donde no hay vínculo. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema esencial, evidentemente, es que anula el artículo 5º de la Constitución, puede tener efectos sustantivos desde el punto de vista de la responsabilidad internacional y por lo demás tiene bastantes dilemas respecto de no incorporar ni el deber de promoción ni el deber de respeto del artículo 5º. Y finalmente es una tesis negacionista que confluye de manera compleja con la interpretación de cómo se incorporan los tratados de derecho internacional a partir de una lectura del artículo 54, número 1. Segunda tesis, tesis amplia.
la voy a denominar el encuentro de los continentes. ¿Y por qué el encuentro de los continentes? Sobre la base de la imagen del puente sobre el Bósforo que une Europa con Asia, porque la referencia, y no deja de ser complejo el lugar, y quizás ese es también el dilema, es la referencia del continente sobre los tratados, lo que contiene el tratado, la estructura continental del tratado. Y no deja de ser sorprendente que evidentemente que se dan espacios de complejidad en estas zonas fronterizas. Aquí nosotros hemos tomado y adoptado varias tesis que son muy interesantes respecto de la tesis de modalidades amplias de los continentes, que son, primero, la fórmula de la supra o idéntica jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Eso es una tesis importante. Una segunda tesis importante es la fórmula del bloque de constitucionalidad, que se inscriben en esta lógica. Ahora, ¿cuál es el dilema, creo yo, de esta tesis? El dilema de esta tesis es que, primero, no se condice con la interpretación integral de la Constitución, puesto que en este caso anularía el artículo 93, número 1, respecto del control que tiene el Tribunal Constitucional sobre los tratados internacionales. Segundo, creo yo que esta tesis no obedece ni hace hincapié a una lectura del artículo 5, que el verdadero énfasis está en los derechos fundamentales y no en los tratados internacionales. Y evidentemente que esta tesis tiene las complejidades porque tiene tesis favorables con sentencias tanto de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, y favorables y desfavorables, y tenemos un escenario intermedio de estas tesis. La tercera tesis, amplia también, la vamos a llamar el encuentro de los contenidos. Esta es la pintura de Miguel Ángel en el marco del nacimiento de César, por supuesto de que, el nacimiento de Adán, la creación de Adán, por supuesto que a Adán después le fue mal, lo mataron, como ustedes saben, pero hay modalidades de ampliación a partir de esa que son sobre la base de nuevos estándares de derechos fundamentales. Y yo aquí quisiera concentrarme en el siguiente sentido. Esta tesis sobre modalidades de ampliación de nuevos estándares adopta 4 fórmulas, creo yo. Primero, hay una necesidad de adecuación externa por responsabilidad internacional. Está claro que hay una determinación a partir de la lectura del artículo 5 que por adecuación externa es necesario modificar el orden interno a partir de criterios de responsabilidad internacional, y pongo como ejemplo el caso de la última tentación de Cristo. Una segunda lectura es que el sentido del artículo 5 es para el reconocimiento de nuevos derechos. Y en ese sentido hay sentencias bien interesantes que refieren directamente a este punto, como por ejemplo los casos relativos al derecho a la identidad. Pueden haber muchos más. Ustedes basta una repasada sobre el derecho al matrimonio y una serie de estructuras de nuevos derechos que no están y no son parte del derecho interno, que pueden ir por la vía del reconocimiento de nuevos derechos. Hay una tercera fórmula interpretativa, que es que el reconocimiento del artículo 5 son respecto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados. O sea, pareciera que exigiera un doble vínculo el artículo 5, y por ende el parámetro exigiría que hubiese un derecho constitucional al cual le faltase algo que el derecho internacional de los derechos humanos complementara. Y desde ese punto de vista hay una estructura de densificación de ese derecho, y ahí hay sentencias conocidas que van en esa tesis, que por ejemplo estaría las causas sobre derecho de acceso a la información pública en nuestro propio tribunal como contenidos adscritos a la libertad de expresión. Después hay una cuarta fórmula, que es una relectura a partir de lo que el artículo 5 pone énfasis, pone énfasis en los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Bueno, y por ende estructuraría una tesis que vincularía con el respeto al contenido esencial de los derechos, y por ende lo que haría el Tratado Internacional de Derechos Humanos es reflejar ese contenido sustantivo esencial que vuelve a ser reconocido como vía de densificación por el contenido esencial de los derechos. 4 fórmulas de ampliación.
Procedimiento de la convencionalidad. En materia de procedimiento está claro el dilema respecto de cómo invoco la convencionalidad. No solo ante quién lo invoco, sino que cómo invoco la convencionalidad. Y para esta determinación, la lectura me parece clave, es cómo interpretamos el artículo 2 de la Convención Americana, que esto ha de hacerse con arreglo a sus procedimientos convencionales y a las disposiciones de esta convención. Este artículo es esencial porque este es el artículo que funda la tesis del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Y es aquí donde encontramos verdaderos dilemas respecto del procedimiento de la convencionalidad. Está claro que si fundó el orden interno, creo que el orden externo para la decisión de la Corte también creo que debe respetar el modo interno. Y desde ese punto de vista, parecería que una convencionalidad indirecta o referencial podría ser compatible con la interposición de requerimientos de inaplicabilidad. Ahora, hay una cuestión que es bien esencial. Todo este tema estaría resuelto si es que el constituyente asignara, obviamente, el control de convencionalidad. Para seguir la tesis del procedimiento hay que mirar, por ende, el efecto. Y si el efecto buscado es la inaplicación por inconvencionalidad, parecería que el procedimiento más propio, sin modificar la estructura de la relación puente y estimando de que hay una vulneración constitucional y convencional a la vez, sería el procedimiento del requerimiento de inaplicabilidad, donde particularmente los jueces tendrían una opción muy relevante a la hora de plantear cuestiones de convencionalidad. Ahora, en cambio, si el efecto buscado es solamente un establecimiento de un estándar que no exige una inaplicación de ley, nuevamente volvemos a una estructura pluralista de decisiones. Quiero cerrar esta exposición, que es solo estructural, y ya que estoy bajo el castigo de lo mismo que nosotros le hacemos a los abogados que vienen acá, me quedan 2:45, quiero centrarme en la mirada sobre la voz de los requirentes. Hasta ahora, esto es solamente una descripción de los problemas. Sin embargo, me parece interesante llamar la atención en este seno de qué es lo que están pidiendo los requirentes. Porque yo en lo particular estoy convencido de que el derecho avanza sobre la base de las tesis interpretativas de quienes se sientan en estos estrados y en los estrados de los otros tribunales, no en los que se sientan ahí. Yo por lo menos en mi posición personal. Algunos pueden empujar desde los estrados, desde los jueces, pero a veces los que ponen el escenario son naturalmente los requirentes. Y me pareció interesante mirar cómo están requiriendo en el último tiempo personas que vienen a alegar requerimientos de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Este es un estudio personal de solo 21 meses, todo el año 2015 hasta septiembre del 2016, que desarrolla y examina todos y cada uno de los requerimientos planteados y se encuentra con la tesis de que cada vez se está incrementando más en la estimación de que se vulneran sistemáticamente y simultáneamente derechos constitucionales y derechos convencionales. Como ustedes pueden ver, en el año 2015, un 27% estimó la vulneración de ambos derechos. Y ya en el año 2016, en lo que va, ya vamos en un 45%. Si yo tomo este promedio, estamos del orden del 38%. Si yo tomara una investigación de Judith Schonsteiner, que está publicada en la revista Austral, esto, si uno lo toma hace 5 años, apenas las referencias eran del orden del 3 al 9%. O sea, es claramente la cultura jurídica se está desarrollando bajo una tesis incremental de la relación de convencionalidad. Ahora bien, si yo miro quiénes son los que están invocando, es evidente que se está invocando por parte de personas naturales, que uno miraría, ese es el examen de derechos humanos, pero también está creciendo de manera sustantiva las personas jurídicas detrás de esta reclamación. ¿Y qué es lo que reclaman? Ya que termino, lo que reclaman de manera sustantiva, en porcentajes que son del orden del 34%, reclaman debido proceso,
reclaman igualdad ante la ley y reclaman igual protección de la ley en el marco de lo que entendemos por derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho sustantivo, no hay reclamación. La reclamación sobre derecho sustantivo comienza a aparecer con un 3% en el orden del derecho de propiedad. Entonces, la perspectiva de término, con esto concluyo, quiero decir, evidentemente tenemos un desafío en el sentido de que ya a los tribunales nos están poniendo el reclamo de ambos derechos vulnerados y las respuestas tienen que estar a la altura de configurar alguna de estas tesis para que responda a esta demanda de convencionalidad. ¿Cuál tesis creo yo? Tesis amplia en alguna de las 4 fórmulas. Gracias. Muchas gracias. Dejamos a continuación al profesor Francisco Zúñiga por otros 15 minutos. Distinguidos colegas, amigos, se me ha invitado a exponer sobre el tema de control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Probablemente mi mirada a la cuestión es distinta a la exposición del colega y ministro del Tribunal, Gonzalo García. Es una visión más bien problemática y prospectiva. Problemática porque llevo ya varios años examinando sentencias tanto de cortes nacionales de nuestros países de América Latina como del sistema interamericano sobre control de convencionalidad. Si quisiéramos representar el control de convencionalidad en un plano, diríamos que es como una carretera en 2 sentidos. Desde el sistema interamericano hacia los sistemas nacionales y de los sistemas nacionales, en particular de los tribunales nacionales, hacia el sistema interamericano. Y por tanto, el control de convencionalidad lo pueden ejercer tanto los órganos del sistema interamericano como también, naturalmente, los tribunales nacionales. Y de muestra un botón, las sentencias de la Corte Interamericana sobre el caso López Mendoza, como la sentencia de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de la República Bolivariana de Venezuela, es un buen ejemplo de cómo tribunales haciendo control de convencionalidad llegan a decisiones distintas, completamente diversas, quebrando el principio de seguridad jurídica, que es básico en la construcción de un Estado de Derecho. Al mismo tiempo, estoy pensando en sentencias como la de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, que, aplicando control de convencionalidad, declaró inconvencionales 2 disposiciones de la Constitución hondureña relativas a participación política y derecho de sufragio. Y por tanto, no quiero aparecer amenazando con las 7 plagas de Egipto, pero naturalmente el control de convencionalidad se sitúa en un campo problemático de quiebre de la seguridad jurídica en los sistemas nacionales. Y probablemente el campo donde el control de convencionalidad se hace sentir con mucha fuerza es precisamente en el campo del control de constitucionalidad, y ustedes dirán ¿por qué? La razón es muy obvia. Si uno examina qué es el control de constitucionalidad, el control de constitucionalidad no es sino un control de regularidad en la producción de normas, control de regularidad que tiene como padrón de enjuiciamiento el derecho de la Constitución, tanto el derecho objetivo como los derechos subjetivos públicos contenidos en la Constitución. Eso es el control de constitucionalidad. El control de convencionalidad puede hacer tabula rasa del control de constitucionalidad. La inconvencionalidad parte del supuesto último de la supremacía, de la supraconstitucionalidad del corpus juris interamericano, del sistema de normas que compone precisamente el patrón de enjuiciamiento del control de convencionalidad. El control de convencionalidad. Estoy cierto de que el control de convencionalidad puede tener distintas miradas. Más de algún jurista latinoamericano ha insinuado la posibilidad de una lectura minimalista del control de convencionalidad, que creo que es la lectura correcta. Básicamente una lectura que privilegia el diálogo de jurisdicciones, el diálogo de sistemas judiciales, el enriquecimiento de pautas hermenéuticas,
Pero hay un significado usual que se ha ido imponiendo el control de convencionalidad, que significa superponer a los controles, como el control de constitucionalidad, como el control de legalidad, un control de regularidad que tiene como pauta de referencia el corpus iure interamericano. Los fundamentos lejanos del control de convencionalidad, caso Mirna Chang, el voto particular del juez mexicano García Ramírez, la Corte Interamericana, más tarde, el por todos conocido caso Almonacid Arellano con Chile, de septiembre del 2006. Casos de trabajos cesados del Congreso peruano, también recepcionan claramente el control de convencionalidad. De allí a las sentencias en los casos Gelman, el control de convencionalidad ha pasado mucha agua bajo el puente y naturalmente se ha ido consolidando incluso un tipo de control de constitucionalidad que enjuicia la masía del corpus iure interamericano en función de la producción de normas constitucionales de los estados parte del sistema. El caso más emblemático de estos es la sentencia de la Corte Interamericana recaída en el caso de niños haitianos con República Dominicana. Aquí hay un concepto, el primer concepto de control de convencionalidad. Para el Poder Judicial, el deber de ejercer una especie de control de convencionalidad entre normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Es un control básicamente ex oficio. Allí insinúo un patrón comparativo. Una de las cuestiones capitales del control de convencionalidad es que está abierto desde el punto de vista de quienes lo pueden ejercer, jueces, órganos vinculados a la Administración de Justicia. El parámetro es el corpus iure interamericano, que es un concepto completamente amorfo. El carácter es difuso y el efecto es la inaplicabilidad. Las dificultades. A mi juicio, el control de convencionalidad importa la destrucción del control de constitucionalidad. Cuando el colega magistrado me precedió en el uso de la palabra, ha tenido una lectura, creo que a veces complaciente con el empleo de las fuentes convencionales en estrados en el Tribunal Constitucional, porque hay una cierta ambigüedad en las sentencias del Tribunal Constitucional crecientemente respecto a esta cuestión, ¿ya? Y respecto del alcance del artículo 5º, inciso 2º. Creo que el control de constitucionalidad está atenazado, no solo por la amenaza del control difuso de constitucionalidad, que es muy evidente a raíz de una última sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema, que me imagino ya lo han examinado, sino que está atenazado también por el control de convencionalidad. Cecilia Medina ha sido probablemente la única que de manera explícita y reiterada desde principios de los 90, a raíz de la primera reforma a la Constitución del 80, del 89, al artículo 5º, la que ha sostenido de manera valiente la afirmación de que hay una supraconstitucionalidad de los tratados de derechos humanos en relación al derecho interno, consecuencia de este artículo 5º. Pero esa supraconstitucionalidad, que a mi juicio es un error o un dogma, es una supraconstitucionalidad que es un presupuesto, incluso epistémico, necesario para sostener el control de convencionalidad como un control superpuesto al control de constitucionalidad, y más aún un control de convencionalidad que pueda enjuiciar la regularidad del ejercicio del poder constituyente. La afirmación que hemos hecho repetidamente en orden a que la Constitución estatal no le confiere una posición a los tratados en el derecho interno, esta es una cuestión que ha sido ampliamente debatida en nuestra doctrina, y que el alcance de ese artículo 5º es el de una norma de conducta, no una norma de organización, por tanto requiere acoplamiento con el derecho interno y es una garantía institucional de derecho de la cual un tribunal a la hora de enjuiciar no puede sacar conclusiones si no es mediada por la atribución de competencias que el propio derecho interno haga. Eso es lo que es propio de una garantía institucional. Sostener lo contrario, a mi juicio, la supraconstitucionalidad de tratados del corpus iure interamericano facultaría a tribunales internos a controlar la convencionalidad, no solo de leyes, sino también de normas constitucionales, eliminando el sistema de control de constitucionalidad y reemplazándolo por un control difuso, un único control de regularidad, el control de convencionalidad.
¿Cuáles son las cuestiones que están puestas aquí en tela de juicio? Naturalmente el principio de legalidad. El control de convencionalidad está en tensión con el principio de legalidad, porque es el principio de legalidad, la primariedad de la ley como fuente formal de ordenamiento jurídico en la que está puesta en cuestión por el control de convencionalidad de manera directa. Solo de manera secundaria la Constitución misma, en la medida que el control de convencionalidad puede enjuiciar la regularidad convencional del ejercicio del poder constituyente. Hay también un problema de justificación del alcance del juicio de inaplicación contenido en el control de convencionalidad. Y esta posibilidad de si se invocan o no en tribunales los alcances de inaplicación e invalidación de normas o actos. El principio de legalidad, la conclusión más evidente aquí es que la conclusión es que es incompatible con el diseño institucional que tenemos, un control de convencionalidad con el rol asignado al Tribunal Constitucional y al principio democrático. Yo quiero ser aquí muy franco, esta es una tesis vieja mía, ¿no? Creo que es valioso que uno se afirme a sus R cuando tiene convicción sobre estas cuestiones. Yo creo que aquí, en el fondo, lo que está en juego es el principio democrático. Entiendo la incomprensión, el déficit que genera una constitución como la que tenemos, deficitaria en materia de derechos. Pero suplir esos déficits en materia de derechos, fruto de la génesis autoritaria y neoliberal de la constitución que tenemos por una suerte de remedio, de apaño, como es el control de convencionalidad, creo que tiene efectos destructivos de los ordenamientos jurídicos del sistema de fuentes. Y hay una cuestión que, a juicio mío, es la más problemática de todas, es la certeza jurídica. El control de convencionalidad subvierte las bases mismas del Estado de Derecho, de la vinculación al principio de legalidad por parte de los órganos de Estado y los tribunales, y por supuesto por la vinculación suprema a la Constitución. Ese corpus jurídico convencional, ¿qué es? Es una realidad amorfa. Está en expansión. Es una suerte de infinito en materia de derechos. Y está basada finalmente en la incomprensión de que los derechos son mecanismos contramayoritarios, en que la definición del alcance de los derechos en su fundamentalidad solo puede arrancar del soberano democrático. La certeza jurídica también es puesta en cuestión por el bloque constitucional de derechos que pugna con la Constitución como subsistema de reglas. Rematerializa la Constitución, destruye la forma de la Constitución y hace sinónima forma y materia. Conclusiones. El control de convencionalidad merece una lectura minimalista. Esa es mi primera conclusión. La segunda, el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la necesidad de un diálogo jurisprudencial para una más efectiva protección de derechos. El reconocimiento de un déficit de derechos y garantías constitucionales y de protección judicial de derechos es un problema eminentemente político, de cambio constitucional y también de cambio en la cultura jurídica. No puede ser abordado a través de un verdadero apaño como es el control de convencionalidad. En los sistemas concentrados, los tribunales del Poder Judicial son incompetentes para realizar control de constitucionalidad, naturalmente, cuando éste opere como un control de convencionalidad. El activismo judicial por parte de la Corte Interamericana, basado en la amplitud de objeto de control o la apertura de derechos como ámbito material de control, reduce al mínimo el margen de solución nacional, que es un principio basal del derecho internacional, perjudicando las garantías y la protección de los derechos humanos. Quedo abierto naturalmente a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zúñiga, por su consideración. A continuación, el profesor Miguel Ángel Fernández hará los comentarios de ambas ponencias en un plazo de 10 minutos, por favor. Más los dos que le quedaban al profesor Zúñiga. Muchas gracias al Instituto Chileno de Derecho Administrativo por la invitación a participar en este seminario. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias a los dos expositores, dos exposiciones con enfoques distintos que se encuentran y se enfrentan, me parece.
o uno más bien debe deducir algunos encuentros y enfrentamientos de una y otra, las dos naturalmente sugerentes y apremiadas por el tiempo, ¿no? Gracias. Yo quisiera formular naturalmente 3 o 4 comentarios, tal vez más bien para motivar a la audiencia a formularle preguntas a los dos panelistas, ¿no? Lo primero es que, diría yo, no hay novedad en que puedan existir varios controles respecto de las decisiones, incluso las legislativas, por supuesto. No hay novedad que un órgano pueda hacer control de constitucionalidad y control de legalidad. Lo hace la Contraloría General de la República todos los días, lo hacen los tribunales todos los días. Y lo puede hacer perfectamente el Tribunal Constitucional también, y lo hace también, ciertamente. Y no me parece extraño, puede ser más complejo, agregar al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad respecto al objeto de control, el control de convencionalidad. Y yo hago una afirmación con los riesgos de eficiencia y de cuidado que haya que tener, pero me parece que mientras más controles, mejor. Sobre todo si estamos hablando de actos emanados del Estado. Y particularmente de la administración, ya que estamos en un seminario del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Me parece interesante que los actos de la administración, también los actos legislativos y todos, en definitiva, queden sujetos a distintos controles y a distintos controles por distintos órganos. No parece raro, pero puede ser complejo articular esos controles. Tampoco me parece raro, por lo que decía, que un mismo órgano use distintos parámetros para efectuar el control. Que la Contraloría use la Constitución, o use la ley, o que la Corte Suprema, en un recurso de protección, use la Constitución, o use la ley, o use los tratados internacionales. No me parece tampoco extraño, puede generar y va a generar seguramente conflictos. Lo que quiero decir es que la incorporación de esta especie de nuevo control, el control de convencionalidad, que tiene que ver más bien, y ahí tal vez me alejo de algunas de las posiciones, sobre todo lo que manifestaba el profesor Zúñiga, a lo mejor lo hacía más como una crítica, ¿no? El control de convencionalidad tiene que ver no con una exigencia de jerarquía de normas, me parece a mí, sino que tiene que ver con una exigencia de responsabilidad internacional. Las causas pueden ser distintas, por las cuales yo tengo que controlar el respeto de la Constitución o de la ley o de la Convención, pero el hecho es que tengo que controlar que se respeten esos instrumentos jurídicos que están vigentes en el país. Esto a mí me parece normal, este es el desde, ¿no? Que haya órganos que ejerzan control y que puedan usar distintos parámetros normativos para controlar el acto, la conducta o la decisión que están revisando. Yo también creo, complementando con lo anterior, que por lo tanto me parece no debe haber monopolio en el control. Yo soy más proclive a controles difusos que a controles concentrados, digamos. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque digo que a mí me gusta que haya más controles que menos controles, siempre que sean eficientes, en fin. Pero no me desagrada la idea del control de las decisiones, particularmente las decisiones del Estado. Y sin embargo, llevamos prácticamente 3 décadas, solo si consideramos el momento de la incorporación del quinto inciso segundo, discutiendo cómo se articulan estos controles. Parece muy clara la articulación entre control de constitucionalidad y control de legalidad, por ejemplo. Pero la irrupción del control de convencionalidad no nos termina de convencer. Yo creo firmemente que eso tiene que ver más bien con razones culturales que con razones jurídicas o de otro orden, digamos. Creo que todavía nos cuesta mucho la apertura en esta materia al derecho internacional. Este es un país, y a mí me parece que es una curiosidad, que tiene que ver, creo yo, con razones culturales, incluso idiosincráticas, extraordinariamente abierto en todos los planos o en muchos planos a la globalización, pongámosle ese nombre hoy día, al comercio exterior, al intercambio, etcétera. Y sin embargo, en materia de derecho, seguimos siendo una ínsula, ¿no? bastante cerrada. Y como digo, creo que tiene que ver más con cuestiones culturales. Entonces, asumiendo la lógica de varios controles, de que los órganos
pueden usar estos distintos parámetros en principio, habrá que ver sus competencias, etcétera, y que no cabe en general el monopolio en el control. Me parece que, diría yo, conceptualmente esto no debiera tener nada de raro, pero llevamos 3 décadas discutiendo cómo insertamos y cómo juega el control de convencionalidad, diríamos hoy día, sobre todo a partir de Almonacid y Arellano, dentro de nuestro sistema jurídico. Y seguramente lo vamos a seguir discutiendo. Y en eso, y ahí tomo las dos presentaciones, ¿no? Porque las dos coinciden en el punto desde ópticas y con soluciones distintas probablemente, pero parece que la cuestión sigue siendo la interpretación del quinto inciso segundo. Parece que todavía no logramos cuajar una interpretación suficientemente mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia chilena respecto de cuál es el sentido y alcance del quinto inciso segundo, ¿no? Y ahí está la muy interesante clasificación que hace el profesor García, ¿no es cierto?, respecto de las tesis restringidas, amplias o más amplias, el puente, ¿no?, los continentes y contenidos que nos mostraba respecto del quinto inciso segundo. Incluso en una de ellas no la comparto, ¿no?, cuando la tesis amplia primera sostenía que lleva a anular el artículo 93, número 1. Probablemente ahí es un tema interesante que hay que examinar. Hay que volver a examinar y a reexaminar el quinto inciso segundo. Yo creo que la doctrina constitucional chilena y la doctrina administrativa chilena en esta materia probablemente hizo mucho esfuerzo al comienzo de la vigencia del quinto inciso segundo. Yo creo que hay que revisitarlo, digamos, hay que volver a examinar. Y no hay que olvidar el origen, también a propósito de lo que decía el profesor García, ¿no?, en la tesis más amplia de contenidos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa disposición? Y no hay que olvidarse que el sentido de esa disposición históricamente, las normas van mutando, pero históricamente tuvo por objeto aclarar la noción de derechos esenciales que emanan de naturaleza humana, o más que aclararla, a fijar un cierto continente donde estaban ubicados esos derechos esenciales y por lo tanto, básicamente, siguiendo la nomenclatura de la primera exposición, básicamente a través de los tratados internacionales incorporar nuevos derechos, digamos, mejorar el catálogo del artículo 19, aunque el profesor Zúñiga no está muy de acuerdo en hacerlo de esta forma, ¿no? Pero yo creo que es un esfuerzo importante en una comprensión progresiva del derecho constitucional chileno, mejorar ese catálogo si es que aceptamos que es deficitario, que puede ser una forma de mirarlo u otra puede ser que ha pasado el tiempo y hay que irlo mejorando, ¿no? Y por lo tanto el quinto inciso segundo, a través de los tratados internacionales del contenido, tiene ese objeto, ¿no? Principalmente nuevos derechos o mejores derechos, en definitiva, respecto a lo que hay en la Constitución. Y en eso es interesante, me pareció muy notable las estadísticas del profesor García, ¿no? Cuando nos dice, miren, más de un tercio de las peticiones tienen que ver precisamente con aquellos derechos en la Constitución que son efectivamente deficitarios en su configuración constitucional. El debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad, que son muy elementales en la Constitución. Tal vez no lo eran en 1976 o 78 cuando se elaboraron esas normas, pero en definitiva se van completando o llenando por vía de los tratados internacionales. Creo que hay que volver sobre el quinto inciso segundo. Y el último comentario a propósito de lo que plantea el profesor Francisco Zúñiga. Y yo comparto la preocupación, no sé si la solución, pero sí la preocupación. ¿En qué queda el legislador en todo esto? ¿En qué queda el legislador? Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? La irrupción del control de convencionalidad es una irrupción, en definitiva, de la Corte Interamericana, que es el gran intérprete de la Convención. De nuevo, no creo que sea el único, no creo en los monopolios, menos si se le da estructura jerárquica, no creo que haya estructura jerárquica, pero la irrupción del control de convencionalidad es una herramienta más, mejor o peor utilizada, por la Corte Interamericana y por los tribunales internos. ¿En qué queda de nuevo o en qué va quedando o cómo se va disminuyendo, ¿no?, el legislador democrático en la regulación de los asuntos de interés general? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Fernández. A continuación vamos a abrir un espacio de preguntas
acotado a 3 preguntas y les ruego que las preguntas sean preguntas y no comentarios, de manera que efectivamente se cumpla con esto. Pasamos a la segunda. Buenas tardes, le agradezco la brillante exposición y el comentario también. Este problema, claro, trae conflictos como lo que han señalado los profesores, pero también me gustaría que a lo mejor el ministro García se va a sentir un poco más cohibido en contestar esta pregunta, pero ha surgido también la idea de que pueda controlarse una norma constitucional a través del control de convencionalidad. En el sentido que hay crítica respecto de, ¿no es cierto?, ciertas normas de la Constitución chilena en relación al tratamiento que dan en esa misma materia tratados internacionales. Y mi pregunta va, obviamente, por el conflicto, pero también, ¿hoy día sería competente el Tribunal Constitucional para solucionar ese problema de constitucionalidad de una norma constitucional en razón de la Convención? ¿A quién la pregunta? ¿A quién la pregunta? A todos. Por eso Ya. que pregunto para que el ministro García no quede tan casado. Perdón. ¿Quién quiere abrir el ¿Eh? Quiero que se van a enredar, ¿no? Ya. Profesora Ponce León, cualquier tribunal del sistema nacional, en cualquier orden jurisdiccional, Poder Judicial, Justicia Electoral, Tribunal Constitucional, podría ejercer control de convencionalidad en esta carretera de 2 sentidos. Y la preocupación suya no es hipotética, es real, porque ya ha habido control de convencionalidad sobre normas constitucionales, tanto de la Corte Interamericana como de tribunales nacionales. No veo razón por la cual tenga tanto sentido la inhibición, pero bueno, evidentemente que todos pensamos en el caso de la última tentación de Cristo, y no solo es el último caso, sino que es el caso y punto. Pero en ese caso está claro que fue una determinación autoritativa de la Corte Interamericana que fue adoptada bajo reglas que respetaron, creo yo, el orden constitucional, con posterioridad al modo en que se hizo, la manera en que se acogió esa sentencia, respetó, creo, perfectamente el orden constitucional interno nuestro. Lo supeditó al ejercicio de una ley, la modificó y creo que empatizaba con un sentido en torno a nuevos derechos. Entonces yo nunca he visto que ese sea un caso, claro, es emblemático, pero no es complejo en su modo de solución, no configuraba una determinación tan decisiva. Ahora, la pregunta tuya respecto de que el Tribunal Constitucional, a partir de una regla de convencionalidad, modifique la Constitución, su propio parámetro, creo que tiene enormes complejidades, por supuesto. Primero, no puede hacerlo, creo yo, directamente apelando a esa estructura de competencia, porque no tiene esa condición para hacerlo. Sin embargo, en una determinación de solución, es evidente que sí puede integrar al parámetro de control algunos contenidos de derecho, y de hecho creo que eso es lo que hace, pero eso no significa que modifique la Constitución para hacerlo, nada más. No es del caso por ahora entrar en las tesis explicativas, pero solo me quedo en ese punto. Buenas tardes. Me gustaría saber, en este mismo sentido, cuál es el límite interpretativo a la convencionalidad. Específicamente, ¿podríamos llegar al extremo de que el juez de la instancia o el Contralor General de la República, por ejemplo, en su labor interpretativa, detectando una antinomia normativa grave entre derecho internacional y derecho interno, pueda llegar a expulsar la norma derechamente del ordenamiento jurídico y no aplicar la norma expresa de nuestro ordenamiento jurídico interno para así no comprometer la responsabilidad del Estado? Gracias. A cualquiera, al que me quiera contestar. Gracias.
Yo creo que una tesis de esa naturaleza, por de pronto nos ponemos en un escenario en donde, salvo quizás México, en general pocos países se ponen. Es cierto que hay una tesis amplia, muy fuerte, muy vigorosa sobre el control de convencionalidad que amplía las condiciones de control a distintos órganos. Y habría que distinguir cuál es la naturaleza de los órganos. Lo ha situado en el orden jurisdiccional, con lo cual sustrae derechamente a la decisión. Creo que la Contraloría bajo ningún aspecto podría hacer una cosa de esa naturaleza. Pero todos estos son ejercicios hipotéticos. O sea, lo primero en la interpretación, estoy haciendo la interpretación máxima en el criterio máximo de aquellas oportunidades que ofrece el control de convencionalidad en su hipótesis maximalista. Y creo que en eso la Contraloría no podría entrar en una lógica de esta naturaleza. Sin embargo, cuando uno quiere, creo que, y esto es lo esencial en mi concepto, lo que manda la determinación de una regla de aplicación de la convencionalidad tiene que ver con su efecto. Si el efecto buscado es la inaplicación de una norma o es la expulsión del orden jurídico, las únicas modalidades para hacerlo es con arreglo al ordenamiento constitucional. Y para eso creo que el procedimiento más obvio es que si un juez se ve enfrentado a un dilema de convencionalidad cuyo único objeto es retirar del ordenamiento, aunque sea para ese caso, esa norma, debería recurrir al Tribunal Constitucional para hacerlo. Bueno, primero felicitar a los ponentes y por sus excelentes intervenciones. La pregunta es la siguiente. Si es cierto que la Corte Interamericana ha creado pretorianamente esta doctrina del control de convencionalidad, pero también es cierto que la misma Corte, que ya ha dictado más de 50 sentencias sobre la materia, ha tenido, como decía el profesor Zúñiga, un desarrollo, una evolución laberíntica. Pero la Corte Interamericana, algunos criterios ha fijado últimamente que miran al tema de las competencias. Y porque si había algo, creo yo, que hacía distinto el control clásico de convencionalidad de lo que actualmente se denomina la doctrina del control de convencionalidad, era que la doctrina del control de convencionalidad, que es la que nos reúne aquí hoy día, establecía originalmente la idea de que los jueces internos que desarrollaban el control de convencionalidad podían dejar sin efecto una norma del derecho interno que resultaba contraria al derecho internacional. Sin embargo, esta tesis que aparecía en la fórmula desde Almonacid en adelante, ya la Corte no la utiliza. Y la Corte dice, la Corte Interamericana, que los jueces internos deben resolver en el marco de sus respectivas competencias y conforme a los procedimientos internos. Entonces, en base a esto, y teniendo presente desde luego que en Europa el control de convencionalidad es una figura completamente exótica, que no se aplica, no la entienden los europeos, acaba de salir un libro publicado en España y hecho por elaborado por el ex decano de la Universidad Complutense, Raúl Canosa, donde dice, bueno, que esto es inaplicable en España y en el resto de Europa. No funciona ni en Alemania, sí, ni en Francia, ni en ninguna parte. Pero no obstante eso, yo preguntaría, ¿cuál es el sentido que tiene hoy el control de convencionalidad entonces, si es que los tribunales en el orden interno tienen que actuar conforme a las competencias establecidas por la Constitución y conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución? ¿Qué es lo novedoso? Cuando se ha dejado sin efecto la idea de que un tribunal interno pueda anular, por así decirlo, una norma de derecho interno por contraponerse esa norma al derecho internacional, cuando eso ya es algo que la Corte Interamericana dice que no forma parte del control de convencionalidad. Profesor Suárez, yo creo que el problema, son muchos los problemas que podríamos estar abordando, el control de convencionalidad, esto no daría abasto. Creo que el artículo 5º y su segundo no es acoplable al control de convencionalidad,
porque el control de convencionalidad utiliza como parámetro de enjuiciamiento, de regularidad, de decisiones estatales, el corpus iure interamericano. El corpus iure interamericano está compuesto de tratados internacionales, algunos que son parte del sistema, otros que están fuera del sistema, pero está compuesto también por las decisiones de la propia Corte Interamericana. ¿Ya? Entonces, es un parámetro abierto. Mi hijo infante diría es como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. O sea, usted va a encontrar cualquier cosa en el corpus iure interamericano. Entonces, la destrucción de la seguridad jurídica se produce una cosa tan simple cuando un juez del trabajo se hace cargo de ese odioso mandato de prohibición del 1916 sobre la huelga. Y dice, esta norma es inconvencional, el derecho de huelga es un derecho fundamental. Una cosa es que no me guste, que la encuentre oprobiosa, ese mandato de prohibición, y otra cosa distinta es que pueda ser inconvencional y que un juez del trabajo pueda así decretarlo. Pero esta tesis del comentarista, mi querido amigo y colega Miguel Ángel Fernández, de que en materia de control mejor que eso sobre que falte, creo que es un error profundo, porque en un Estado de Derecho los controles existen en función de la producción de decisiones estatales. Son controles objetivados. Si son controles jurídicos, son controles objetivados y están funcionando en función de una determinada lógica, que es asegurar la propia supremacía en cada grado de producción normativa. Aquí nos hemos saltado todas las gradas de producción normativa y estamos permitiendo el enjuiciamiento, incluso de la potestad constituyente. O sea, yo creo que la invitación que yo hago es a tomarse en serio el control de convencionalidad, no como una moda. Quiero recoger el guante sobre el punto porque en un aspecto tenemos una opinión común, que es la esencia sobre el riesgo de la desformalización del derecho. El profesor Zúñiga habla de la incerteza jurídica y yo creo que tenemos ese punto en común. Una cosa es el camino para confrontarlo y otra cosa es el camino para resolverlo, y evidentemente puede que la posición que yo ocupo como ministro del Tribunal Constitucional me haga pensar siempre más en soluciones que en su necesidad de andarse oponiendo. Pero creo que si uno tiene una tesis sobre el corpus iuris latinoamericano a efectos de resolver los dilemas de convencionalidad, desde algún punto de vista pasa por el artículo 5º, pero no pasa solo formalmente a objeto de que ingrese las normas de convencionalidad, porque si ingresara todas las normas de convencionalidad, yo podría resolver dilemas de convencionalidad, pero sin tener competencia para eso. La única manera que ingresa el control de convencionalidad es de modo integrado con el derecho interno, porque es con arreglo a esas disposiciones internas. Entonces, cuando debatimos sobre convencionalidad, ¿de qué debatimos? No debatimos sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la prevención de la tortura. No, estamos debatiendo sobre la incorporación del estándar del principio de proporcionalidad respecto de las penas al momento de resolver un dilema sancionatorio. Estamos resolviendo sobre la incorporación de la cláusula del non bis in idem que no está en la Constitución. Estamos resolviendo sobre la determinación del derecho al matrimonio que no está en la Constitución. Estamos resolviendo sobre la incorporación del derecho a contrainterrogar que no está en la Constitución. Estamos resolviendo sobre la determinación de esa regla convencional que le hace el plus al caso sustantivo que está traído por los casos relativos a cuestiones nacionales sobre legislación nacional. Ese es el control de convencionalidad respecto del cual yo creo que tiene sentido, porque en el otro caso no habrían simplemente casos, solamente no habrían casos, solo eso, pero ambos con la convicción de que tenemos entre manos un ejercicio de desformalización muy relevante.
Yo aquí solamente describí 4 lecturas del artículo 5º. Ustedes pueden comprender y decir, ¿este ministro tiene 4 tesis interpretativas sobre el artículo 5º? Parece un poco raro tanta flexibilidad interpretativa para configurar 4 tesis distintas. Yo solo describí estructuras de 4 tesis distintas. Yo tengo una dentro de esas que creo que es la que más configura el derecho a la formalización y a la seguridad jurídica, pero no es compatible unas con otras. Solo digo que me parece que por ahí van la configuración de lo que se está debatiendo sobre esos dilemas, y por eso es relevante levantar la voz de los requirentes. Sí. Solo una interrupción, si me Réplica, permite, dúplica. como lo miren. El control de constitucionalidad y los controles jurídicos son controles objetivados. Si no hay regla que integre un parámetro de control, no puede haber control más allá de las reglas. Lo otro es subvertir el ordenamiento jurídico, lo otro es hacer activismo, lo otro es incorporar por la ventana lo que los sistemas de poder de los estados nacionales no han definido como parte del sistema normativo. Yo creo que las normas de autorruptura constitucional, que las hay, pueden en definitiva permitir ello, pero tenemos que estar conscientes y ser muy francos en decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. Muchas gracias. A mí me gustaría plantearle al profesor García, al profesor Zúñiga, lo siguiente, porque yo en general no he visto que se plantee la convencionalidad para restringir el contenido de los derechos que están establecidos en el capítulo 19, en el artículo 19 del capítulo 3, sino que en general son, como se ha dicho aquí por los mismos expositores y por el profesor Miguel Ángel Fernández, son bien complementarios e incluso por algunos tesis nuevos derechos. Y también veo el problema del activismo judicial, que lo veo en la justicia del trabajo, en los jueces de garantía, mucho también, y en los jueces de familia, que incluso a veces saltan preceptos legales, los soslayan, preceptos que, por ejemplo, en materia de recursos no proceden en materia penal, y los soslayan y hacen aplicación de un tratado, de una convención internacional para conceder el recurso. O en derecho de familia, hay veces en que los jueces toman decisiones invocando única y exclusivamente la Convención Internacional de Derechos del Niño y ninguna norma legal. Y mi pregunta en concreto es, ¿no podría ocurrir o plantearse un problema en relación a la separación de poderes en cuanto los jueces, a través del control difuso, estarían de alguna forma ampliando, nos gusta o no, el contenido de la Constitución, pasando por sobre las competencias del legislador, que es el que, con las mayorías pertinentes, tiene la facultad de modificar la Carta Fundamental? A la pregunta, yo creo que efectivamente doctrinas como el bloque constitucional de derechos se funda en el quebrantamiento del principio democrático. Lo que ocurre es que uno no puede hacer los análisis fuera de contexto. Y es la parte falente de mi argumentación. Es que la Constitución que tenemos no es fruto del poder constituyente democrático. Y cuando decimos que hay déficit en materia de derechos, ese déficit tiene que ver con la configuración histórica de ese poder constituyente autocrático y con la orientación ideológica que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, la línea argumental que yo sostengo, claro, tiene lógica cuando la producción de normas o reglas que consagran derechos como límites contramayoritarios al ejercicio del poder provienen de la propia fuente del ejercicio del poder, que es la soberanía del pueblo. ¿Ya? Pero así todo, en un sistema democrático funcionando, aunque funcione bajo el paraguas de una constitución otorgada, como la que tenemos en nuestro país, efectivamente el bloque constitucional de derechos pugna con el principio democrático, porque al final de cuentas se hace cargo del severo déficit que en materia de derechos tenemos. Ahora, cosa distinta a mi juicio es leer el artículo 5º en clave de complemento de derechos fundamentales. O sea,
Naturalmente los tratados internacionales son fuentes de derecho internacional que son recepcionadas al derecho interno a través de mecanismos de incorporación o de transformación y por tanto deben tener la aplicación que tienen fuentes de esa naturaleza y aplicación preferente de estas. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión acerca de la jerarquía supuesta o no de tratados internacionales. Y lo otro es que también en materia de tratados internacionales uno tiene que hacerse cargo, en definitiva, de que los tratados internacionales tienen una realidad, una estructura compleja. Hay tratados que no son de derechos humanos y que contienen también derechos asegurados. Y yo creo que la invitación es a analizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos como fuentes formales de ordenamiento jurídico y determinar el exacto alcance de la aplicación preferente de estos. Ahora, la referencia que hacía nuestro comentarista acerca de el principio pacta sunt servanda, el principio bona fide como fuentes de responsabilidad de derecho internacional por parte de los Estados, asociar control de convencionalidad, a mi juicio es un error basal. Jimena Fuentes ha sostenido de que precisamente pacta sunt servanda y bona fide son principios, ellos cogen, asociados al mecanismo de responsabilidad de derecho internacional y no asociados al tipo de obligaciones que los tratados generan para los Estados, sino que mira las consecuencias por parte de la aplicación por parte de los Estados de esos tratados. Un comentario muy pequeño a raíz de lo que sugiere Sebastián López. Me parece interesante que cuando uno hace referencias al derecho convencional, aparentemente todas esas referencias son a efectos de ampliación de derecho, pero si uno mira, bueno, por de pronto está el artículo 29 de la Convención Americana sobre las reglas de límites de esos derechos, pero muchas veces el derecho internacional de los derechos humanos cumple una función indiciaria de una posible vulneración de derechos. Y yo aquí hice reflejo de estadísticas sobre quiénes son los requirentes. Aquí vienen muchos requirentes que son personas jurídicas. ¿Cuál es el estatuto de las personas jurídicas en el marco de derechos humanos? Bueno, tuvo que haber una opinión consultiva de la Corte Interamericana para verificar los límites de los derechos fundamentales en relación con las personas jurídicas. Entonces cumple no solo una función ampliadora, sino que muchas veces a efectos de restringir, ¿qué? Restringir la noción de derecho fundamental. Puede que eso le sirva o no a una causa para resolver, pero no siempre son en tesis ampliadoras. Solo quería hacer ese comentario, porque muchas veces va a encontrar la fuente para decir, ¿sabe qué? Usted me está alegando derechos legales, no derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al profesor Zúñiga, al ministro García y al profesor Fernández por sus exposiciones y por sus comentarios a las preguntas que nos han hecho, y tenemos 20 minutos para un café para seguir con el cuarto bloque y último del Perdón, seminario. moderador, Muchas gracias. un breve... Por supuesto. En señal de agradecimiento y reconocimiento, la señora Mónica Sánchez, oficial primero del excelentísimo Tribunal Constitucional, a nombre de la organización, hará entrega a cada uno de los panelistas de un obsequio. Nuevamente agradecemos la participación y le pedimos a la audiencia ser estrictos en el cumplimiento del horario, 20 minutos para una pausa de café. Gracias.